Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta oportunidad y como me lo pidieron, vamos a estar trabajando este meme que está muy de moda, muy por esta época, a Ballerina Capuchina. Es un meme de tendencia en este momento entre muchos de los memes que hay ahora de Brain Rot Italian y está muy de moda, así que decidí hacerle la encuesta si ustedes quisieran que se los subiera al canal y la encuesta resultó positiva. Tuvieron muchas votaciones que sí querían, así que aquí está el tutorial, está el paso a paso, al igual que el patrón escrito. Recuerda que lo pueden descargar, el enlace lo encuentran aquí en la descripción del video, al igual que la lista de materiales, también la encuentran en la descripción, los gramos de cada color que vamos a necesitar para trabajarla. Ahí en la caja de información están todos los enlaces. Así nos va a quedar con el capuchino. Por acá les muestro el bordado del capuchino como se ve. Lo vamos a hacer con hilo de bordar o con el que tengas. Puedes hacerlo con este mismo con el que estás trabajando el resto de bailarina. Va a quedar así con este tutú precioso, con esa expresión hermosa. Quiero recordarte que este tutorial y este patrón también nos sirve para cualquier bailarina. Si tienes que hacer una bailarina, sencillamente omites la parte del capuchino, cierras la cabeza haciendo las rondas de disminuciones y le haces una melena y un cabello bien hermoso y nos queda una bailarina preciosa. En esta oportunidad pues la hicimos igual a nuestra bailarina capuchina, que también te sale por ahí porque sé que muchas no conocen estos memes y pues están muy de moda, así que por ahí les dejo. Los zapatitos y la forma de los piecitos aprenderemos a hacerla de diferente manera para que nos queden así en punta como una bailarina. Es algo nuevo que les voy a enseñar. También les voy a enseñar algo nuevo como lo es esta puntada con la que vamos a hacer la orejita de la taza. Es una puntada que se llama, un cordón que se llama cordón oruga. Se los voy a enseñar también en el tutorial. En la parte 1 vamos a hacer todo el cuerpecito y en la parte 2 vamos a hacer los detalles del bordado, el bordado del rostro y demás. Nuestra bailarina capuchina nos mide 22 centímetros, mis chicas. Así que deben tener en cuenta este tamaño. Lo trabajé con hilo acrílico de 2 milímetros de grosor. Este hilo se llama macramé y está trabajada toda bailarina con la aguja número 2.5 milímetros. La trabajé con esta delgadita para que nos quedara no tan grande, medianita. Así que aquí está para que la tejas junto conmigo. Espero la disfrutes. Como siempre, te pido que compartas, que le des like al video, que comentes. Todo esto nos ayuda muchísimo para crecer en el canal. Que escribas en los comentarios qué otro tutorial, qué otro personaje quieren en el canal. Vamos a estar trabajando también unos personajes que me han pedido, pero me gusta siempre leerlas en los comentarios. Así que sin más, mis chicas, arranquemos con esta bailarina capuchina. Vamos a dar inicio, mis chicas y mis chicos, y vamos a comenzar por las piernas, por sus zapatos. Quiero mostrarte, yo ya hice la primera piernita, te la quiero mostrar antes de iniciar para que tengas una idea general cómo la vamos a trabajar, porque vas a tener que repetir la segunda pieza exactamente igual, ¿listo? Como te la voy a enseñar. Aquí ya tengo la primera y lo que hacemos es iniciar con el anillo mágico por el extremo de nuestra pierna. Y vamos avanzando, cambiando o intercalando de color el piel con el rosa. Y luego cuando ya hayamos avanzado un poquito, le hacemos puntos deslizados rosa por todo el borde de cambio de color, dejando esta hebra larga para que le podamos hacer la simulación de la correíta de la sandalia. ¿Listo? Vamos a iniciar. Vas a comenzar con el hilo rosa. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Recuerda que YouTube te da la opción de poner el video en velocidad más lenta. Ajusta la velocidad del video a tu gusto. Y también nos permite quitar y poner los subtítulos. Si te están saliendo las letras y crees que no las necesitas, puedes quitarlas. Vamos a pasar a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a trabajar estos mismos 6 puntos que yo tengo
en la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la ronda y te recuerdo que debemos girar, voltear o sacar nuestra pieza, porque si no comenzamos a tejer y queda nuestra pieza por el revés. Así que yo la giro de esta forma. Voy a cortar ya la hebra del anillo mágico para que no me haga estorbo. Y ahora paso a la ronda número 3. En la ronda 3 voy a realizar 3 aumentos. 1. Aumentos es hacer 2 puntos en el mismo lugar. Si eres principiante haciendo amigurumis, te recomiendo el curso que tengo en el canal, un curso para principiantes. En el tercer aumento dejo sin terminar el último punto y lo dejo a la mitad. Y aquí voy a enhebrar el hilo color piel. Ya tengo aquí mi hebra color piel y lo que voy a hacer es cerrar ese último punto con la siguiente hebra, con la de tono piel. Y vamos a dejar la rosa a un lado, la vamos a dejar ahí en espera y vamos a continuar trabajando con el tono piel. Voy a realizar 3 puntos. Vamos a continuar con el tono piel haciendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Este último tercer punto lo dejo también sin terminar y lo cierro con el hilo rosa, porque la siguiente ronda necesito comenzar con el rosa. Cierro la ronda con el rosa y dejamos el tono piel ahí detrás porque lo vamos a usar más adelante. Puedo cortar también esta hebra del tono piel con la que inicié para que no me haga estorbo. Listo. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 comenzamos con este tonito rosa y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. En este 6 vuelvo y lo dejo a la mitad y cierro con el tono piel. Listo. Pasamos con el tono piel a trabajar 3 aumentos, pero de media vareta o punto bajo alto. Tomamos hebra antes de iniciar y hacemos 3 aumentos. 1, 2, este es mi segundo aumento de media vareta y en el siguiente es mi último y tercer aumento de media vareta. En este último vuelvo y lo dejo a la mitad porque para la ronda 5 también necesito iniciar con el rosa, así que voy a cerrar ese último punto media vareta con hilo rosa y ahí ya puedo cerrar la ronda. Comenzamos la ronda 5 con el rosa, trabajando un punto y en el siguiente una disminución. Luego volvemos y hacemos otra disminución. Ahí sería la segunda disminución. Ya estamos trabajando en punto bajo normal. Luego hago un punto solo y en este punto solito cambio de color y vuelvo y tomo el hilo piel. Y trabajo lo siguiente en piel. Voy a dejar el hilo rosa y trabajo 6 puntos en hilo piel. 2, 3, 4, 5 y 6.
Como sabes, voy a dejar el último sin terminar porque debo iniciar la siguiente ronda con el rosa. Así que voy a cambiar de hilo piel al rosa. Y voy a cerrar con el hilo rosa. Y cerramos la ronda. En la ronda 6 vamos a iniciar con el hilo rosa. Mire, se va viendo así, abultadita la parte donde hicimos los 3 aumentos de media vareta. En la ronda 6 voy a realizar primero un punto, luego voy a tejer 2 aumentos, mi primer aumento, mi segundo aumento, luego hago un punto solo y aquí cambio de hebra de la rosa al tono piel. Y voy a trabajar en tono piel 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí llevamos 12 puntos. Olvidé decirles cuántos puntos llevamos. Aquí en la última cambio nuevamente al tono rosa para iniciar la ronda 7 con el tono rosa. Te voy a dar las cantidades de puntos de cada ronda que olvidé írtelas diciendo. En la ronda 1 teníamos 6 puntos, en la ronda 2 6 puntos, en la ronda 3 nos quedan 9 puntos, en la ronda 4 nos quedaron 12 puntos, en la ronda 5 10 y en la ronda 6 12 nuevamente. Ahora no vamos a hacer una ronda sino una fila. Vamos a subir con una cadenita y con el hilo rosa vamos a trabajar solamente 5 puntos. Vamos a iniciar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Si te fijas nos queda un puntito rosa sin tejer y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita y vamos ahora a cortar esta hebra, pero como te decía al inicio, la vamos a dejar suficientemente larga para que podamos nosotros trabajar lo que es el punto deslizado y todo lo que necesitamos. Así se va viendo nuestro piecito. Hasta acá vamos a trabajar en rosa. Ya corté, mira, dejé bastantito para poder trabajar punto deslizado por todo el borde donde cambiamos de color. Y en esta última trabajamos fue una fila y la cortamos allí. Vamos ahora a continuar con el hilo piel, pero ubicándonos en la parte trasera de nuestro zapato o nuestro pie. Vamos a contar de estos puntos finales que hicimos en fila, que hicimos 5 puntos. Vamos a ubicarnos en el punto número 4. 1, 2, 3, 4. Y tomando la hebra trasera de ese punto 4, vamos a comenzar aquí a trabajar. Aquí tomo la hebra piel, hago una cadenita y comienzo la ronda. Comienzo tejiendo 2 puntos, pero solo tomados de la hebra trasera. 1 y en el siguiente 2. Ambos tomados de la hebra trasera. Luego me voy a saltar este punto deslizado dejando la hebra por delante para coser después, ¿ok? Voy a desenredar para después tejer el bordo que les indiqué. La voy a dejar por delante y me voy a saltar ese punto deslizado y voy a continuar en el punto piel que está aquí en la parte de abajo. Hasta aquí voy a meter la aguja y aquí sí voy a trabajar tomando todo el punto. Voy a trabajar 6 puntos que son los que están aquí por delante en tono piel. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego llego donde inicié la fila en tono rosa.
Allí voy a trabajar también tomando la hebra trasera, en los puntos rosa tomando la hebra trasera. Voy a hacer un punto y en el siguiente, en los dos siguientes, una disminución. Voy a hacer una disminución tomando la hebra trasera de los dos siguientes puntos. Y aquí termino la ronda número 8. En esta nos quedan 10 puntos. Ahora sí voy a trabajar en forma circular tejiendo los 10 puntos que tengo desde la ronda 9 hasta la ronda 18. En total 10 rondas voy a trabajar de estos 10 puntos. Cada ronda debe tener 10 puntos. Yo voy a trabajar unas 3 ronditas más y voy a parar para mostrarte cómo hacer la parte de los puntos deslizados del zapato, ¿ok? Para que se nos facilite y no tengamos la pierna completamente terminada, a veces se nos dificulta, entonces es mejor hacerlo cuando no hemos rellenado aún y no hemos avanzado tanto. Entonces voy a tejer esta ronda y lo realizamos. Aquí hice un stand-by o paré aquí para tejer las 10 rondas que te indiqué hasta la ronda 18. Paré para que podamos trabajar la parte del borde de punto deslizado, ¿ok? Para que podamos continuar con toda calma y rellenar. Entonces vamos a tomar el zapato de esta forma. Aquí tengo la hebra hacia el lado derecho y voy a girar por la parte trasera donde hicimos los puntos que dejamos la hebra delantera, y por ahí voy a empezar a trabajar punto deslizado. La hebra debe estar siempre posicionada hacia el lado de la parte rosa. Así que voy a introducir en cualquier punto pegadito a la parte rosa y piel y empezaré a trabajar punto deslizado de esta forma, introduciendo en un punto y sacando en uno más adelante. Saco y paso por la hebra, introduciendo en el punto y sacando más adelante, paso derecho haciendo punto deslizado. De esta forma tratemos de no apretar tanto, mis chicas, para que no se nos desforme el pie o el zapato y poder rellenarlo con la forma que ya tiene. Aquí ahora voy a disponerme a bajar por el lateral, lo mismo trabajando de un punto al otro, introduciendo y sacando más adelante, introduciendo y sacando más adelante por todo el borde donde está el cambio de color de tono piel a tono rosa. Aquí voy a sacar por enfrente porque ya aquí me dispongo a pasar a la parte del frente. De esta forma, luego debes rellenar, pero muy poco, mis chicas, no rellenen tanto que no se nos vea tan abultado, tan gigante la parte de abajo del pie, sino más bien poquito relleno. Ya estoy subiendo ahora por la parte de arriba para llegar ahora a la parte donde inicié y ahí terminaríamos. Dejamos la hebra larga para poder luego con esta hebra y la aguja lanera hacer el bordado o pasar la hebra por de un extremo al otro y hacer la X y la parte de la correa de nuestra zapatilla o nuestra sandalia. Luego de que tengas terminadas las 10 rondas que te indico, rellenamos y hacemos la última ronda, que es la ronda 19 en tono rosa, para poder comenzar el cuerpo con la parte del panty, por decirlo así. Entonces lo hacemos en tono rosa la ronda 19. Cuando realices la segunda pierna exactamente igual, vamos a unir a la primera, así que no debes cortar la hebra. Cuando ya tengas la segunda piernita, vamos a ubicarnos en todo el centro, en la parte lateral. Vas a cerrar un poquito así con tus manos
teniendo la zapatilla enfrente, la abertura de nuestra pierna y el punto justo que queda en el lateral. Allí debemos ubicarnos. ¿Cómo lo hice yo? Pues hacemos puntos deslizados hasta llegar a ese punto. Yo tuve que hacer 3 puntos deslizados para llegar justo al punto del medio de la parte interna de la pierna. Allí realizo 2 cadenas al aire y vamos a hacer punto deslizado uniendo a la primera pierna, también buscando el punto central. En mi caso sería este. Vamos a ver. Cerramos bien y buscamos cuál es el punto, sería este. Hacemos aquí punto deslizado y debes estar posicionada en la espalda de nuestra muñeca. En este caso con los zapatos hacia el frente. Y vamos a comenzar aquí la ronda. Vamos a realizar 10 puntos que tenemos de la pierna. Primero vamos a tejer esta pierna, la primera, tejiendo los 10 puntos que tenemos en ella. Cuando termines vas a trabajar 2 puntos sobre las cadenas en el centro y luego te pasas a la siguiente pierna y trabajas los 10 puntos de la otra pierna. Y luego por detrás vas a trabajar 2 puntos sobre las cadenas. Así que vamos a tener en total 24 puntos en esta ronda. Esta ronda va a ser la ronda número 1 de nuestro cuerpo. ¿Listo? En la ronda 2 y a partir de la ronda 2 vamos a trabajar los mismos 24 puntos, tejiendo los que ya tenemos. Y ya te indico cuántas rondas vamos a hacer desde la ronda 2. Vas a trabajar hasta la ronda número 4. Desde la 2 hasta la 4 serían 3 rondas de los 24 puntos. Ahora vamos a trabajar una ronda de disminuciones, pero en esta oportunidad, esta ronda número 5 la vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos para que la hebra delantera nos quede lista para poder trabajar de ahí el tutú o la faldita. Así que vamos a realizar en esta ronda 5 la secuencia de 10 puntos y una disminución, tomando la hebra trasera. Voy a buscar la hebra trasera y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 10 puntos y hacemos la disminución. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a hacer ahora la disminución también tomando la hebra trasera. Y vuelvo y repito 10 puntos y una disminución. Nos van a quedar 22 puntos, mis chicas. En la ronda 6 vamos a trabajar 9 puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia. Y nos quedan 20 puntos en la ronda 6. Esa ronda 6 pues ya podemos trabajar tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Solo lo hacíamos en esta para que esta hebra nos quede lista y trabajar de ahí la falda. Así se ve ya nuestra cintura cuando hemos terminado la ronda de disminuciones, mis chicas. Pasaremos a la ronda 7 donde vamos a trabajar a partir de esa ronda los mismos 20 puntos que nos quedan acá. Vamos a trabajar desde la ronda 7 y vamos a ir rellenando. Vas a trabajar hasta la ronda 12. En total 6 rondas desde la ronda 7 hasta la 12 con 20 puntos. Pasamos a la ronda número 13 donde ya vamos a hacer disminuciones. Vas a aprovechar para rellenar la cadera, las piernitas e ir subiendo todo en relleno. Aquí vamos a trabajar el patrón de 8 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos una disminución.
Vamos a repetir esta secuencia y te quedarán 18 puntos. Vamos a trabajar la ronda 14 con esos 18 puntos. La última ronda 14 la hacemos de los mismos 18 puntos que tenemos, ¿ok? Vamos ahora a trabajar la ronda número 15, ya cambiando de hilo. El último punto de esta ronda lo voy a cerrar con el hilo piel y vamos a trabajar la ronda 15 tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar en esta ronda 15 la secuencia de 4 puntos. Vuelvo y te recuerdo que es tomando la hebra trasera. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y realizamos una disminución. Esa es la secuencia para esta ronda. 4 puntos y una disminución tomados todos de la hebra trasera. Ya voy a cortar esas hebras con las que iniciamos, que ya me están haciendo estorbo, y voy a continuar hasta que terminemos con 15 puntos. En la ronda 16 ya para adelante vamos a trabajar tomando todo el punto, vamos a hacer la secuencia de un punto, una disminución, repitiendo un punto, una disminución, hasta que al terminar te queden 10 puntos. Luego vas a tejer 3 rondas de la ronda 17 a la 19 con esos mismos 10 puntos que tenemos. Ahí terminamos el cuello y vamos a hacer un stand-by o a parar aquí y posteriormente continuaremos con la ronda 1 que vamos a llamar de la cabeza. ¿Listo? Pero hasta ahora lo vamos a parar hasta acá para poder trabajar la parte baja. Vamos a realizar el tutú o su faldita, que es mucho más fácil de trabajar si no está la cabeza tejida aún. Y para trabajar el bordado de los zapatos. Es algo muy sencillo. Cuando ya tengas enhebrada, yo ya tengo aquí esta hebra enhebrada en la aguja lanera, vamos a pasarla de un extremo a otro formando una cruz sobre la parte de tono piel. Yo voy a introducir, voy a calcular dónde quiero que quede la crucecita o la X en este punto. Introduzco y la saco más abajo donde quiero que comience la siguiente parte de la X. Así quedaría acá y desde acá voy a cruzarla para que me quede como una X hasta acá, en la misma dirección donde comienza esta, por aquí. Acá. Y vamos a también a simular como la parte de la correíta, como la parte de una correíta en todo el tobillo o el talón. Así que vamos a girar, hacer un círculo, así, y volvemos ahí a ese mismo punto. Y ahí terminamos, cortamos, escondemos la hebra por dentro del relleno y la cortamos. Lo mismo hacemos con la otra. Mira cómo ha quedado ya el bordado de las zapatillas y ahora vamos a trabajar lo que es la faldita o el tutú. Vamos a enhebrar justo tomando los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo en las hebras delanteras que tenemos de las rondas donde trabajamos por el bucle trasero y enhebramos justo en la parte de la espalda. Vamos a trabajar la parte del tutú en punto alto, así que vamos a subir con una cadena y en cada una de esas hebritas, en cada punto, vamos a hacer un aumento. Aumentos de punto alto por cada uno de los puntos. Vamos a ir trabajando aumento en cada punto hasta terminar la ronda completamente, solo con aumentos de punto alto. Así se va a ver con la primera ronda, se va a ver muy linda. Pasamos a la ronda 2, aquí te deben de quedar 44 puntos porque teníamos 22 en el cuerpo. 44 puntos altos y vamos a trabajar la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer nuevamente aumento en todos los 44 puntos. Como una tercera ronda vamos a trabajar la última en punto bajo.
realizando también aumento en todos los puntos, pero en punto bajo. Te va a quedar así. Y en esta última vamos a hacer 176 puntos. ¿Listo? Vamos a acomodar las onditas con nuestras manos para que nos queden onditas pequeñas. Así que vamos a ir con nuestras manos formando las ondas, formándolas para que queden pequeñitas y se vea así de tupidito. ¿Listo? Vamos ahora a continuar con la cabeza. Vamos a avanzar aquí donde dejamos en stand-by. Yo ya corté la hebra. Luego la voy a esconder con la aguja lanera, pero voy a continuar ya teniendo esta parte baja terminada. Ahora sí, con total tranquilidad vamos a realizar la cabeza. Comenzando por la ronda número 1. Vamos a comenzar trabajando en esta ronda 1 aumento en todos los 10 puntos que tenemos. Así que vamos a hacer 20 puntos en total. Vamos a ir trabajando aumento en todos los puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas, la secuencia que vas a tener que repetir en la ronda hasta terminarla y cuántos puntos te van a quedar en cada una de las rondas. Vamos a hacer rondas de aumentos para que empiece a tomar amplitud nuestra cabeza. Así que cuando termines esta ronda 1, que es aumento en todos los puntos, en la ronda 2 vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos y un aumento. Eso lo vas a repetir hasta el final para que te queden 24 puntos. En la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 32 puntos. En la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 40 puntos. Y en la ronda 5, que es hasta donde te voy a indicar, vamos a hacer la secuencia de 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 45 puntos. Voy a tejer hasta la ronda 5 de la cabeza. Luego de la ronda número 5 vamos a hacer la ronda número 6 tejiendo 8 puntos, un aumento, repitiendo esa secuencia y te quedan 50 puntos. Luego en la ronda 7 haremos una secuencia de 9 puntos aumento y nos quedan 55 puntos y se va a ver así nuestra base de la cabeza. Vamos a empezar desde la ronda número 8 a trabajar esos mismos 55 puntos para empezar a darle altura a nuestra cabeza. Ya te indico cuántas rondas hasta el borde de la taza vamos a tener que tejer. Vamos a tejer 13 rondas en total, mis chicas, con esos 55 puntos desde la ronda 8 hasta la ronda 20. Y así se va a ver la tacita o la cabeza, como lo queramos llamar. No la he rellenado, nos falta colocarle el soporte interno, que siempre te digo que puede ser una barra de silicón grueso, un palito de balso o esos palitos para los globos de plástico, lo puedes introducir. Y los ojitos los vamos a ubicar entre las rondas 7 y 8 de esas 13 rondas, ¿listo? Desde donde comienzan las 13 rondas, cuentas en la ronda 7 y 8. Y entre esas dos ubican los ojitos dejando unos 6 puntos de separación. O para no confundirlas, los ojitos los vamos a ubicar entre la ronda 14 y 15, contando desde la ronda número 1, donde iniciamos después del cuello, ¿vale? Para no confundirlas. Y así queda ya. Así que vamos a dejar hasta aquí la parte 1. Ya tenemos casi todo terminadito, solamente nos faltan los brazos y la parte de la taza para terminar, la orejita de la taza, la parte del capuchino y el bordado de su rostro. Eso lo vamos a dejar para la parte 2, que estoy segura que ahí lo vamos a estar terminando y te va a quedar preciosa nuestra bailarina capuchina. Recuerda que si quieres tener el patrón escrito, no quieres esperar la parte 2 o quieres tener el patrón escrito descargado en tu correo electrónico, lo puedes hacer. Solamente debes de picar aquí en el nombre del video, se despliega la caja de información y ahí te he dejado el enlace para que lo puedas adquirir, el patrón escrito, y así apoyas mi trabajo. Vamos a esperar
a pasar a la parte 2 y continuaremos con nuestra bailarina capuchina. Gracias por ver todo este video, mis chicas. Vamos a hacer las terminaciones, esconder hebras y demás, y estaremos terminándola en la parte 2. Besitos, mis chicas, nos vemos allá.